Odio dibujar porque entre tantos gustos que pude tener, me tuvo que gustar algo que no me va a servir en nada. Sí, ese era un pensamiento muy recurrente que tuve en mi adolescencia. Claramente al inicio no pensaba así cuando comencé. Era como un primer amor y yo lo veía todo lo bueno porque después de todo era solo un hobby. Claramente con el pasar del tiempo y ya terminando casi el colegio comencé a debatirme, ¿no? Como todo adolescente a punto de terminar, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué voy a estudiar o a qué me voy a dedicar toda mi santa vida o cierta parte de ella? Y no encontraba algo que me gustara y lo único que hacía era dibujar y dibujar y dibujar y a veces era algo complicado, a veces en mis clases o en la propia cuarentena cuando yo comencé a dibujar. Tenía tareas y demás, pero me concentraba muchísimo en lo que era el dibujo, más que hacer otras cosas. O sea, las cumplía, pero aún así siempre tenía una clara inclinación hacia el dibujo. No había día en que no dibujara, incluso si era necesario dibujaba en la pared con un marcador y un plumón, porque como que tenía la idea y lo quería plasmar. Pero obviamente pues eso no era muy beneficioso a mi concentración, porque mientras yo estaba haciendo mi tarea, luego quería, ay, quiero dibujar. Entonces termino y hago la tarea a medias y me pongo a dibujar después. Descuidé mucho el resto de cursos, todo por centrarme en dibujar y en dibujar y en dibujar. Y yo luego, obviamente ya en último año de secundaria, me di cuenta que eso tenía ciertamente, me distraía demasiado. Me distraía demasiado al dibujar porque me concentraba más en eso y mi prioridad era eso más que el propio colegio. Y claramente estaba mal, porque ya tenía las notas ahí atándome en el cuello y yo tenía que centrarme. Entonces era, o me concentro full y ya dejo de dibujar demasiado, o sigo dibujando a full y dejo el colegio y los estudios a un lado prácticamente, pero me arriesgo a repetir o a bajar y sacar un curso a cargo. Entonces yo no quería lo último y tuve que ponerle un alto a mi etapa dibujil. Me puse a estudiar, a concentrarme muchísimo más en mi último año de secundaria y dejé el dibujo más del lado. Incluso siento que se nota muchísimo en mi cuenta de Instagram cuando yo estaba ahí. Dejé de publicar y dibujaba cada tanto. Igualito cuando entré a estudiar ya en una educación superior, dejé de lado un poco el dibujo, ya no estaba tan constante como en 2021, 2022. Y yo tenía ese pensamiento de, ¿por qué de tantos gustos de poder dibujar y demás? No sé, me pudo haber gustado hacer matemáticas, multiplicar, wow, me encanta dividir, me encanta multiplicar. ¿Por qué no me gustaba eso? ¿Por qué, no sé, no me gustaba la ciencia, la física? ¿Por qué no me agarré cariño, no le agarré como una obsesión a eso? ¿Por qué sí al dibujo y por qué no a esto? O otras cosas que podría hacerme útil, entre comillas, para que para mí sea más fácil. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho leer la literatura, me gustan mucho las leyes y demás, digo, ay, podría estudiar derecho. Si a mí me gustara mucho los números, si me encantara tanto, me fascinara todo eso, diría, voy a ser arquitecta, voy a irme a una carrera así, así. Ese es claramente mi pensamiento de adolescente. Entonces yo como que me sentía muy culpable conmigo porque a mí me gustaba eso y no me gustaba algo mucho más productivo, algo que mucho más me sirva en el futuro. Obviamente pues las cosas no son como uno quiere, yo no le ordeno a mí misma qué quiero o qué no quiero y qué me debe gustar y qué no me debe de gustar. Y entonces yo con eso pues sí me agarré mucha bronca. Yo recuerdo que en mi cuarto tenía mis dibujos pegados a la pared, un montón, prácticamente una pared estaba repleta de dibujos impresos y algunos así yo dibujada a mano. Y en un día así de frustración, porque a veces mi familia también me decía, ay, es que todo el rato te la pasas dibujando, no sé, esto y esto y esto, y tenían razón en parte, pero dándomelo decían que yo llegué a echar la culpa, no a mí por mi responsabilidad, sino a mí porque a mí me gustaba dibujar. Y claramente pues como lo concentré todo el rencor y el enojo en eso, yo fui a mi cuarto molesta, recuerdo, y arranqué todos los dibujos llorando bien dramática. Yo arranqué y lo guardé en un folder y yo tenía mi tableta en ese entonces, y lo guardé en su caja la tableta y dije, ¿sabes qué? No voy a dibujar nunca más, no voy a dibujar nunca más.
ya lo dejo ahí, mañana o en la noche voy a bloquear, ¿no? Voy a eliminar mi cuenta de Instagram porque de todas formas pues no me sirve y lo único que hago es perjudicarme a mí misma, que no tiene sentido y ajá. Y me dije, voy a borrar, voy a botar, voy a quemar mis cuadernos en los que dibujé. Estaba totalmente frustrada, yo estaba enojada, un impulso de adolescente inmadura. Y pues la idea era esa, ¿no? Pero obviamente no duré nada. Creo que me duró el enojo en la mañana, a la tarde, y ya para las 7 no podía. Sentía como si parecía una persona con serios problemas de adicciones, porque yo estaba ahí con que, ay, quiero dibujar algo, y justo se me ocurrió dibujar esto, y es que yo recuerdo que en ese entonces a mi amiga le escribí y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a dibujar. Yo no voy a dibujar mis personajes, ya voy a dejar la historia de lado, ya nunca más. Y ella me decía, ay no, Azul, pero tú puedes hacerlo. Y yo decía, no, ya ahí quedé. Y tengo que concentrarme, es que esto es mi culpa. Y recuerdo que dejé de lado todos mis dibujos, agarré mis cuadernos, mis libros, mis tareas y me puse a hacer todo eso en la mañana y en la tarde para intentar distraerme y tener la mente ocupada y no pensar, quiero dibujar. Pero no me duró. Llegó la noche y recuerdo que estaba sentada haciendo tarea y de pronto me puse a dibujar una carita y de pronto me puse a dibujar un cómic y ahí fue cuando me sentí peor. Recuerdo que me puse a llorar por otra vez porque fue como una frustración en mí, porque dije, ay, es que no puedo, es que yo soy mala porque me gusta dibujar, ¿por qué? Y yo me estaba torturando ahí de no dibujar y al final no me funcionó, ¿no? Nunca más volví a pegar los dibujitos en la pared porque me daba cosa. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Guardé todos esos dibujos en el folder. No quemé mis dibujos. No eliminé mi cuenta de Instagram. Volví a publicar. Desempolvé mi tableta gráfica de mi caja. Y lo conecté y fue todo un fastidio. Es que yo misma me provoqué eso. Y me sentí mal, pero ya sé. Y eso habrá pasado que pues cuántas veces no habré guardado mi tableta en la caja. Creo que fue 3-4 veces que lo habré hecho en toda mi vida. 3 veces creo que fueron, 2-3 veces. No fue mucho, pero sí, cuando lo guardo es cuando ya es algo serio. Cuando guardo mi tableta es porque ya estamos hablando en serio. Y sí. Y bueno, yo ahora ya más grande, ¿no? Veo de retrospectiva todo eso y me doy cuenta que realmente tenía un fuerte conflicto con el hecho de dibujar. Y yo decía que odiaba dibujar porque el dibujo me traía malas cosas, el dibujo me distraía de mis cosas, pero no es por eso, era porque yo tenía que organizarme. El problema aquí es que yo no era organizada en esa época, en ese año, no era organizada y claramente me iba a salir mal. Si yo le ponía un 90% a mi día a dibujar y un 10% a hacer mis tareas, claramente no me va a ir bien en las tareas. Entonces tenía que hacer un 50-50 o un 40-60. Más porcentaje en los estudios porque pues está lo importante, ¿no? Al menos hasta que termine el colegio. Y luego estaba el tema de la universidad o el instituto, academia, como gusten decirle. El instituto, ahí también me concentré. Dije, voy a hacerlo full. Voy a dar todo de mí para buenas calificaciones porque ahí ya yo estaba aprendiendo a ser más organizada y no era organizada de 50-50, sino ahí ya era estudio un 80% y el resto pues dibujo. Y dibujaba cada tanto, ya había abandonado un poco la cuenta de Instagram. Recuerdo que eso fue cuando yo tenía 17 años, 18 años casi. 17 años, tenía 17 años y estaba organizándome entre, estudio y ya dibujo. Esto recordemos que fue ya cuando terminé y dejé mi pleito de escuela, con 16 años y así. Entonces pues fue medio complicado, pero al final me adapté. El problema aquí fue que ya dejé de dibujar y prácticamente me concentré mucho en el dibujo, en el estudio, y cuando volví a retomar a dibujar cosas más serias o un full color y un full body, ya yo no podía.
las manos no me salían, el cabello sentía que no estaba bien, comencé a ver muchos errores, comencé a ver inconsistencia en mi estilo de dibujo, estilo entre comillas también, porque el estilo se moldea con el tiempo, no es algo que se quede rígido. Y claramente pues yo no lo veía así, y yo me preocupé y dije, no puede ser, lo volví a arruinar, lo único que sabía hacer bien y ahora lo estoy haciendo mal, y volví a una crisis, porque sí, una crisis a mis 17 años. Y luego me duró mis 18 y mis 19. No, 19 no. 17 años, a los 17 solo duró. Y de ahí tuve otros conflictos más porque estaba entre, pero si me gusta dibujar tengo que estudiar diseño gráfico, porque no puedo estudiar algo más. Y me gustaría estudiar algo que me dé más plata, pero no puedo estudiar algo que me dé más plata porque yo dibujo y no hay una carrera de dibujo acá en Perú que no sea Toulouse y que esa cosa te saca plata a cada tanto. Y es como, no tengo plata, tengo plata y encima me gusta el arte. ¿Qué voy a hacer? ¿Irme a Bellas Artes? Ni siquiera toco una pintura. Recuerdo que pensaba en irme a Bellas Artes, pero luego, siendo realistas, pues yo no tenía una buena relación con la pintura. Un pincel real. Un pincel real y yo no éramos muy amigos, que digamos. Los lienzos en blanco me aterraban. Los lienzos en blanco de verdad, no los lienzos en blanco digitalmente, ahí sí, pero los reales, ahí sí como que yo daba un pasito para atrás. Yo no me veía mucha fe y realmente sentía que no me iba a salir muy bien. Entonces entrar a Bellas Artes no era algo del que yo tenga y haya puesto en mi lista de opciones, como, wow, sí puedo entrar a Bellas Artes, ¿sabes? Me gusta dibujar, Bellas Artes, o sea, sí, es perfecto. No podía hacer eso porque no llevaba bien. Y sentía que me iba a sobreesforzar tanto que me iba a noquear y ahí quedaba y seguramente me iba a resentir otra vez con el dibujo de nuevo, pero ya sin hacer tanto embrollo. Ahora actualmente pues hago comisiones, trabajo de ello, vivo, aún no diría que vivo de ello, pero sí trabajo de ello y por el momento me está yendo muy bien. Estoy trabajando prácticamente de lo que siempre alguna vez soñé en trabajar, al menos ahora. No sé cómo sea en el futuro, pero sé que de igual manera voy a saber sobrellevarlo. Ya no soy tan dramática como antes. Voy a borrar la cuenta. O sea, recuerdo que no hace mucho, creo que fue a mis 18. A los 18 años ya comencé a yo concentrarme mucho en la idea de voy a borrar la cuenta de Instagram, porque sentía que ya no tenía el mismo apoyo que hace años, como en la cuarentena. No tenía el mismo apoyo, no tenía el mismo alcance, los likes no eran los mismos. Ya cuando hacía una encuesta nadie me respondía, solo mi amiga. O cuando hacía algo ya nadie me escribía, o y yo me bajoneé. Y dije, ¿sabes qué? Ya para qué, ya no me sirve de nada. Pero no tenía corazón para eliminar esa cuenta y aún no tengo el corazón para eliminarlo. Y voy a seguir en esa cuenta. Y voy a seguir. Incluso acá ahora estoy en YouTube y hago directos que ya no quiero hacer porque luego va a haber un video de explicación de eso. Y sí. Esa es mi triste historia y mi gran historia también de cómo estoy ahora actualmente. No me gusta hablar mucho de mí, pero siento que estas historias son más entretenidas para tenerme ahí de podcast mientras yo les informo mis lamentables sucesos de adolescente, que tengo un montón, que también voy a hacer story times con un speed paint de fondo, sería muy interesante. Bueno, eso sería todo. Ya, ahí listo, ya, cierro. Se van cuidando, espero que tengan linda semana. Bye bye. Todo, sí, muy rápido, porque no... ¿Qué más puedo decir? Cumplan sus sueños, chicos, ustedes pueden vivir del arte si se lo proponen. No creo ser tan positiva, depende de muchos factores, ¿no? Llegar a vivir del arte no es tan fácil, pero yo sé que podemos. Bueno, ahora sí. Bye bye.